Buenas noches, hermanos. Pues un saludo a distancia. Y yo honestamente no pensé que fuéramos a recaer, pero pues la gente no se cuidó y nos está tocando ahora por este mes, probablemente por todo este mes, tener nuestras reuniones nuevamente en esta modalidad. Pero también la expectativa es que sea la última ocasión que nos toca estar en esta condición y creemos en Dios que probablemente así sea. Y pues yo le animo a que se cuide, a que obedezca las instrucciones sanitarias, es por nuestro propio bien y para podernos reunir nuevamente, ¿no? Y pues ciertamente estamos iniciando el año y el mensaje de hoy también se llama Los primeros creyentes, se titula Los primeros creyentes. Ahorita vamos a ver por qué precisamente vamos a hablar de los primeros creyentes de la fe cristiana. Y ahora que iniciamos el año, valdría la pena reflexionar sobre la expectativa que tenemos para este 2021, especialmente en el ámbito espiritual y en la obra de Dios. Mire, a finales del año y en los primeros días del nuevo año, las personas todas tienden a ponerse metas. Este año fue muy, bueno, el que acaba de pasar, ¿no? Fue muy particular y distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero en las reuniones familiares se habla sobre lo que se quiere hacer, con los amigos se platica las nuevas metas que uno tiene para el inicio de año. Y pues seguramente debido a lo que vivimos en el 2020, pues muchos en su corazón desean dejar atrás las penas del COVID y todo lo que pasó en el 2020, ¿no? Y regresar a la vida normal, volver a ir al cine, decirle adiós al cubrebocas y demás, ¿no? Hay otros que pues sí se establecieron metas materiales, recuperar la pérdida económica que se tuvo en el año pasado, qué sé yo, ¿no? Hay mucha gente que sí tiene expectativas materiales para este nuevo año, pero la pregunta es, ¿y el ámbito espiritual? ¿Qué estamos pensando sobre nuestra vida espiritual? Es algo que incluso dentro del mismo cristianismo se pierde. Muchos cristianos a finales de cada año y a inicios del nuevo piensan en lo material y no en su crecimiento espiritual. Y eso pues no está bien, no es algo correcto porque refleja lo que hay en nuestro corazón, refleja cuáles son nuestras prioridades. Y en los últimos domingos se ha estado haciendo un llamado a la iglesia en general, pero especialmente a los miembros de nuestra iglesia local, a ponernos a trabajar este nuevo año en las cosas del Señor y a comportarnos verdaderamente como la iglesia de Cristo, a trabajar en la encomienda que el Señor nos ha dejado. Yo
no recuerdo honestamente a alguien que me haya dicho en el pasado que su propósito de este nuevo año es compartirle a más personas del Señor. De verdad, no me puedo acordar ahorita, tal vez en algún momento, pero no me puedo acordar de alguien que me haya dicho eso. He oído a muchos decirme, ahora sí voy a leer la Biblia, y los veo desertar en febrero. Es bien común. Espero que si se propuso eso, llegue hasta diciembre, ¿no? Y tenga un gran avance. ¿Sabe que si leyera un capítulo diario de la Biblia, en 3 años y medio la lee completa? Es un proyecto a largo plazo, pero mire cuánto es un capítulo. Un capítulo al día, si usted se disciplina y lee un capítulo al día, yo le recomendaría que lea más, pero con uno al día, en 3 años y medio acaba. Pero pues es uno de los propósitos que más fácil se suelta, ¿no? He escuchado a muy poquitas personas decir, este año quiero servir más en la iglesia y comprometerme más y asistir más. ¿Por qué? Porque algo ha pasado en nuestros corazones que nos lleva a tener un anhelo mayor por otras cosas que por las cosas de Dios. Y no digo que esté mal, porque no lo está, el querer tener un mejor empleo o querer pues sobresalir en el trabajo, poner un nuevo negocio, abrir un nuevo negocio. No, está bien, pero si no hay un deseo también por servir más a Dios y por buscar más a Dios, eso muestra que algo está funcionando mal en nuestro interior. Y sentí hablar sobre los primeros creyentes porque de verdad que son un ejemplo para nosotros y debería de ser un ejemplo para nuestra congregación, para los miembros de nuestra congregación, ante este año que estamos comenzando. Mire, va a ser un año especial. Me atrevería a decir que en el buen sentido. ¿Por qué? Porque la vacunación ya comenzó. Y esta es la solución más viable a volver a la vida normal. Y esa es la cosa. En algún punto de este año lo más probable es que volvamos a la vida normal. Que ya no ocupemos el cubrebocas y nos podamos abrazar, que nos podamos saludar, pues como acostumbramos los mexicanos, ¿no? Los mexicanos somos bastante afectuosos. Una vez mi hermana me preguntó, nunca he entendido por qué los hombres se dan abrazos, pero pues ni yo, pero pues así somos, ¿no? Así le hemos hecho siempre. Volver a nuestras actividades comunes, a nuestras actividades normales, al 100%. Va a pasar, muy probablemente en este año va a suceder, pero sería muy triste que después de haber pasado por un año como el 2020, nuestra vida espiritual vuelva a la misma condición. Y es una de las cosas que a veces genera pues una interrogante en nuestra mente, ¿no? Por lo menos en la mía, ¿qué va a pasar con la gente que se acostumbró a la transmisión? Mire, ciertamente es muchísimo más cómodo. La transmisión es increíblemente más cómoda que venir aquí. Pero sabe que venir aquí es necesario. Ahorita no se puede, recuerde que ahorita no se puede. Pero hay muchas personas que simplemente dijeron, es que aquí está bien padre, porque no me tengo que bañar ni arreglar para ir a la iglesia. Tengo la iglesia aquí en la televisión, ¿no? O en la pantalla. Y uno sí se pregunta, ¿cómo va a regresar la iglesia? ¿Le va a costar trabajo regresar? Mire, yo conozco a muchos hermanos y hermanas que
que desean regresar, que tienen muchas ganas de regresar, pero hay otros que ni una llamada para ver cómo está la cosa en la iglesia, ¿no? En casi 10 meses que llevamos en esta situación, y uno sí se pregunta, ¿qué va a pasar, no? Y honestamente nos deberíamos de comportar como las primeras personas que creyeron. En mensajes anteriores vimos a algunos de los primeros creyentes, como a los pastores y a los sabios del Oriente, pero después en la Escritura encontramos a unos ejemplos de las primeras personas que creyeron en Jesús, que deberían de inspirarnos a querer ser como ellos. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 2. Versículo 25. Le platico cuál es el contexto de este pasaje. Una vez que Jesús nace, pues los días empiezan a correr y hay varias cosas que se tienen que hacer con Jesús de acuerdo a lo señalado por la ley de Moisés. ¿Cómo cuáles? Bueno, en el 8º día se le tiene que circuncidar, y ahí en el 8º día es donde se le otorga el nombre definitivo a un varón, ¿no? Ahí, cuando le circuncidan en el 8º día de su nacimiento, es que le ponen por nombre oficial Jesús. Y en el día 40 hay otro evento importante, porque José, María y Jesús tienen que presentarse en el templo de Jerusalén. De acuerdo a la ley, pasados 40 días desde el alumbramiento, desde el nacimiento, la mujer se tiene que presentar al templo a ofrecer un sacrificio por su purificación. Y María va y ofrece este sacrificio, y José tiene que ir a presentar a Jesús como su primogénito y tiene que ofrecer una ofrenda que todo padre debe de ofrecer ante el Padre Celestial por su primogénito. Y María y José son hombres temerosos de Dios. Esta es una de las evidencias que nos muestran que los dos eran personas que con todo su corazón buscaban obedecer a Dios lo más apegado a la ley de Moisés posible, y cumplen con estos requisitos de la ley. Pero en este evento va a suceder algo muy especial, porque aquí vamos a encontrar a dos de los primeros creyentes en Jesús, y son personas muy especiales. Cuando los analizamos profundamente, vamos a leer a partir del versículo 25 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, y encontramos lo siguiente: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Y aquí es donde vamos a empezar a ver a este hombre excepcional que se llama Simeón. Y en estos 3 versículos que leímos, encontramos 3 características que tenía este hombre. Antes de ver esas características, estamos hablando de un ancianito. No es un hombre de mi edad,
ni de la edad por ejemplo, mi papá. Es un hombre de edad ya bastante avanzada, pero tiene 3 características ejemplares. La primera que nos muestra es que es un hombre justo. ¿Qué significa esto de que es un hombre justo? Bueno, significa que es un hombre que realiza obras justas a lo largo de su vida. No es perfecto, ciertamente no es un hombre perfecto, nadie lo es, pero a lo largo de su vida se busca ajustar a los mandamientos de Dios y a la conducta que Dios espera de todo hombre y de toda mujer. Intenta con su vida reflejar el carácter de Dios y todos deberíamos de vivir así. Mire, en muchas ocasiones por nuestra doctrina de la salvación únicamente por gracia, nos dicen, entonces ustedes dicen que se pueden portar mal. No. El creyente se salva únicamente por gracia y por fe, pero lleva una vida haciendo buenas obras. Es lo más natural del mundo, debería de ser lo más común del mundo que digan, él es cristiano, es una persona que hace un montón de buenas obras. ¿Por qué? No porque busquemos salvarnos a través de esas buenas obras, la Biblia no enseña eso, sino porque intentamos reflejar el carácter de Dios con nuestro diario vivir. Esa es la razón. Y bueno, este Simeón lleva ese estilo de vida. Sí se equivoca, sí peca, sí, pero con su diario vivir hace buenas obras con el objeto de buscar glorificar a Dios, de reflejar el carácter de Dios. La segunda característica que encontramos en él y que nos menciona el versículo 25 es que era un hombre piadoso. Otras traducciones utilizan ahí la palabra devoto. ¿Y qué significa eso? Bueno, refiere a un hombre que intenta serle fiel a Dios en todos los aspectos de su vida, pero muy particularmente también en los aspectos referentes al servicio a Dios y a la adoración a Dios. ¿Esto qué nos muestra sobre la vida de Simeón? Bueno, que era un hombre que todos los días de reposo acudía a la sinagoga. La sinagoga en ese tiempo era el equivalente de lo que es la iglesia hoy. Entonces, Simeón es uno de estos hombres que fielmente todos los días de reposo está ahí en la sinagoga. Respeta las fiestas señaladas por la ley de Moisés, respeta la Pascua, respeta el día de Pentecostés, respeta la fiesta de los tabernáculos, muy probablemente también las fiestas del invierno que no están dentro de la ley de Moisés, pero que son parte de la vida judía, pero esta palabra que piadoso o devoto en otras traducciones nos muestra que Simeón es un hombre que busca cumplir con esto y no significa que sea un hombre religioso. Mire, venir a la iglesia no nos hace religiosos, eso es bueno, si uno viene nada más porque es la tradición, pues ahí sí es una religión, pero la Escritura claramente señala que no debemos de dejar de congregarnos porque aquí suceden muchas cosas en nuestra vida. Mire, la primera es que tiene la oportunidad de
adorar a Dios entre sus hermanos, ¿no? Y es una situación distinta cuando uno lo hace desde casa, ¿no? También uno tiene la exposición de la palabra en muchas ocasiones puntual. A mí no me dice el Señor, por ejemplo, cuando preparo un mensaje, este mensaje se lo vas a lanzar directamente a tal persona que viene, ¿no? No, el Señor me dice, quiero que hables sobre esto, pero hay personas que vienen con la necesidad de escuchar ese mensaje, o hay personas que tienen que escuchar ese mensaje y vienen, y el Señor se los está mandando, ¿no? Esa es una de las cosas, pero también la convivencia entre los hermanos es necesaria. A veces la convivencia entre los hermanos es muy agradable, a veces hay fricciones, sabe que son también necesarias, porque aquí el Señor va tratando con nuestro carácter. Y aquí en la iglesia el Señor nos empieza a usar dentro de su plan. En una ocasión un pastor hizo un comentario muy certero diciendo, uno no necesita ir a la iglesia para salvarse. Es completamente verdad eso. Si usted no viene a la iglesia y usted verdaderamente cree en el Señor, es su Señor y Salvador y le pidió perdón por sus pecados, se va a salvar. Porque lo que necesitamos es la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y ya, eso es lo que el Señor pide de nosotros para la salvación. Entonces usted no necesita venir aquí para salvarse, no. Pero, decía este pastor, uno nunca va a cumplir el propósito que Dios tiene para uno fuera de la iglesia. Y uno no va a crecer espiritualmente fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque para eso creó el Señor la iglesia. Aquí es donde el Señor nos va enseñando en qué áreas podemos servir. Nos va enseñando aquí áreas de nuestro carácter en las que debemos de cambiar. El Señor nos ha usado aquí en la iglesia de muchas cosas, de muchas maneras para bendecir a otros, ¿no? Como las ocasiones que vamos a visitar la casa hogar, cuando se iba con los ancianitos. En ocasiones hemos llevado cobijas a zonas marginadas de la ciudad. Eso es, y bueno, no lo hacemos nada más nosotros, ¿no? Usted nos ayuda y es Dios usándole para desenvolver su plan. Por eso es importante congregarse. Y Simeón era un hombre así. Simeón era un hombre fiel que todos los sábados, el día de reposo en Israel es el sábado, todos los sábados estaba en la sinagoga. Y la tercera característica es la más importante. ¿Cuál es? Es un hombre sobre el cual estaba el Espíritu Santo. Y mire, esto no es una casualidad. No es una casualidad que el Espíritu Santo haya estado sobre Simeón, y tampoco es cosa menor. ¿Por qué? Porque vamos a ubicarnos en el contexto histórico en el que tiene lugar este pasaje. Hace mucho, mucho tiempo que el Espíritu Santo no ha estado con un hombre como en el tiempo del Antiguo Testamento y de los profetas. Antes de Simeón, el Espíritu Santo estuvo sobre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, como un año atrás más o menos empieza a moverse la mano de Dios nuevamente. Y la primer mención de un hombre profetizando
en el Nuevo Testamento es la de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. En el capítulo anterior, en Lucas capítulo 1, encontramos la profecía de Zacarías. Ahí el Espíritu Santo estuvo sobre él y, como en el tiempo de los profetas, le revela algunos aspectos de la vida de Juan y algunos aspectos de la obra de Jesús. Y después encontramos a Simeón. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es de los hombres que Dios utiliza para romper su silencio. ¿Y usted cree que lo eligió al azar? No. Mire, todas las personas que estuvieron involucradas en los primeros eventos de la vida de Jesús no fueron elegidas por la suerte o por el azar o por algo así. Dios los eligió porque conocía sus corazones. Mire, María obviamente era una jovencita, como habíamos platicado, de 16 años. Normal, era una jovencita normal. Vivía como todas las jovencitas de ese tiempo. Pero algo que sí podemos destacar de ella es, como vimos aquí, era una jovencita que buscaba agradar a Dios en todo. Y era una jovencita también valiente, porque la decisión que tomó de aceptar el regalo de Dios y ser el instrumento para que Jesús naciera virginalmente a través de ella, no era una situación sencilla, tenía muchas implicaciones. Igual con José, Dios no lo escogió nada más porque sí. Como vemos aquí en este pasaje, era un hombre también que buscaba agradar a Dios en todo lo que podía. Pero no, la decisión de aceptar a María como esposa, pues no era sencilla tampoco. Y a Simeón tampoco lo eligió Dios nada más porque sí. Seguramente era un ancianito, y bueno, desde su juventud, un hombre que buscó agradar a Dios mucho, verdaderamente piadoso, verdaderamente devoto, verdaderamente justo. Y por eso Dios empieza a usarlo a él. Y mire, esto es muy importante porque hay personas que creen que por llegar a la vejez Dios ya no los puede ni quiere usar. La Escritura nos enseña que para Dios no hay una persona inútil si quiere ser usada por Él. Y eso es para darnos mucha emoción. Mire, tristemente tenemos ahorita una cultura en la que pues no se aprecia a la persona de edad mayor. No hemos llegado a puntos tan extremos como en los Estados Unidos que los meten en un asilo y ya se olvidan de ellos. Pero no crea, para allá se dirige una buena parte del pensamiento de la población. Y bueno, la persona de edad mayor siente ese rechazo, sabe que bueno, no debe de dudarlo, sienten el rechazo y el descuido de la gente cercana y se empiezan a entristecer y se creen esa idea de que ya no sirven. Pero la Escritura nos enseña algo completamente distinto, porque Simeón, siendo un hombre de edad avanzada, fue usado por Dios. Pero también porque él quería ser usado por Dios, porque él buscaba servir a Dios. Y eso debería de ser un ejemplo para nosotros los jóvenes también.
A mí me sorprende cómo en muchas ocasiones en esta iglesia, es de la que más puedo hablar, hermanos y hermanas que pues ya están pues un poco grandes, son los primeros en llegar. Haga frío como en estos días o haga calor o esté lloviendo, son de los primeros en llegar. Yo creo que así era Simeón, pero veo a jóvenes y a otros que no tienen una edad tan avanzada o que no tienen los achaques de algunos otros, llegar tarde o aprovechar cualquier oportunidad para faltar. No es que Dios esté pasando lista, pero Dios va a usar al más fiel. De eso puede estar seguro. Dios se va a poner a usar a aquellos que le han demostrado que están dispuestos a servir. Y Dios empieza a usar a Simeón. Y es muy poquito lo que Dios habla a través de Simeón, pero es muy importante. Acompáñenme a ver qué es lo que él dijo en Lucas capítulo 2, versículo 28. Dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí imagínese la escena. Como hemos platicado, Simeón ya no es un joven. Permítame tantito. Probablemente, pues él tiene la sabiduría para entender que no le quedan muchos años. Pero un día, no sabemos cómo ni cuándo, pero el Espíritu Santo le habla claramente y le dice: Simeón, no vas a morir hasta que veas al Mesías. Yo sé que quieres, que es el anhelo de tu corazón. Y yo te digo, no vas a morir hasta que lo puedas ver. Te voy a conceder ver al Redentor. No sabemos cuánto tiempo pasó después. Sabemos que Simeón sigue siendo fiel. Y una mañana el Espíritu Santo nuevamente le habla y le dice: Simeón, ve al templo de Jerusalén, ahí lo vas a encontrar. Él no tiene la fuerza por decir que tengo yo. Si a mí me dicen levántate temprano, pues ya, ni modo, ¿no? A levantarse temprano y vamos a donde hay que ir. Él ya es un adulto mayor. Muy probablemente no vive cerca del templo de Jerusalén, porque, digámoslo así, es el primer cuadro de la ciudad, del templo, y a los alrededores tiende a vivir la gente pues pudiente, ¿no? Y es muy improbable que Simeón fuese una persona muy pudiente. Entonces, él tiene que hacer un esfuerzo, pero lo hace. Y el Señor lo guía, porque Jesús no es el único niño que está en el templo, al que están presentando en el templo. Muy probablemente hay más. Y hay más personas que acuden todos los días al templo por distintas situaciones.
Y acuérdese que para este momento alrededor del templo hay un mercado, ¿no? Pero el Espíritu Santo guía a Simeón a donde está María y José, y lo que encontramos es que Simeón sabe bien quién está delante de él y lo que va a suceder. El Señor le ha revelado, como le reveló a sus profetas, quién es este Mesías y cuál es su trabajo. Y lo que menciona Simeón es muy distinto a lo que la nación de Israel está esperando en este momento. Los judíos que habitan en Judea y en Galilea están esperando a un Mesías que se convierte en un héroe nacional, como el rey David. Alguien que levante a Israel a convertirse en la potencia mundial y que someta a todas las naciones como Roma ha sometido a muchísimas naciones. Esa es la expectativa que tienen la mayoría de los judíos. Pero Simeón no tiene esa expectativa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hablado con él y le ha mostrado que el Mesías no venía únicamente a bendecir a Israel, sino que venía a traer luz a los gentiles. En este momento Israel pasa por una etapa de orgullo nacional muy, muy grande. Y ellos se ven como los únicos amados por Dios, los únicos que pueden recibir la bendición de Dios. Pero el Espíritu Santo empieza a hablar algo muy claro desde el inicio y nos está diciendo: el Mesías viene a abrirle la puerta a los gentiles. Y eso es una gran bendición para nosotros, ¿no? Porque todos aquí somos gentiles, somos no judíos. Y desde los primeros días del Señor se nos enseña: Él es para todos. Él es para la salvación de judíos y gentiles. También el Señor le revela a Simeón que muchos iban a creer en Jesús, pero muchos le iban a rechazar. Y no solamente en Israel, esta situación es la misma el día de hoy. Muchos creen en Jesús, pero muchos también le rechazan. Y hay un aspecto más que le fue enseñado a Simeón. En el mensaje de Simeón, es un mensaje de alegría, ciertamente es un mensaje de mucha alegría y debería de ser un mensaje de alegría para nosotros, los gentiles, porque sabe cuál era nuestra condición antes de la llegada de Jesús: oscuridad absoluta. Todos tenemos una línea que obviamente no conocemos, hasta Adán. Todos somos hijos de Adán, no todos descendemos de Adán, pero pues la mayoría de nosotros no venimos de una línea judía. Eso significa que por milenios nuestros ancestros vivieron en oscuridad absoluta. Pero a través de Jesús se nos abre la luz, se le abre la luz a los gentiles. Y esa es una muy buena noticia, es un mensaje de mucha alegría. Y viene a través de la profecía de Simeón, pero la profecía de Simeón, al igual que todos los eventos del inicio de la vida de Jesús, nos hablan sobre el sufrimiento y la muerte del Mesías. Dios nunca quiso alejar
el propósito principal de su venida. Y siempre fue muy claro sobre la misión de la primera venida, del primer advenimiento de Jesús. Y por eso en el mensaje que se le da a José se habla sobre la muerte por los pecados. Por eso en la visita de los sabios del Oriente hay una mención sobre la muerte del Mesías, y por eso con Simeón encontramos lo mismo, porque el Señor es muy puntual al decirnos que Él viene a morir por nosotros. Y hay otro creyente más que se encuentra aquí en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 36, ahí dice: estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer tiene más de 100 años. ¿Y qué está haciendo de su vida? Con más de 100 años está sirviendo a Dios. Y mire, eso debería de darnos vergüenza a los que estamos más jóvenes. Porque de verdad, en muchas ocasiones son los que tienen físicamente menos fuerza y los que tienen físicamente menos energía, los que más les sirven y con mayor fidelidad. Y en cosas que a veces no, pues ya no deberían, ¿no? Porque se ponen a cargar cosas. Aquí han venido en ocasiones a ayudar a hacer el aseo en situaciones extraordinarias. Y los que son como de mi edad o más chicos, no, más tarde o con menos entusiasmo. Estos dos personajes, tanto Simeón como Ana, son un ejemplo para nuestra vida. ¿Sabe algo más que hay de especial en ellos? Ellos no se acercaron a Jesús para que los librase de sus achaques y dolores. ¿Usted cree que no tenían dolencias físicas? Sí, claro que sí, ya son adultos, pero no fueron a ver a Jesús para buscar un milagro. No fueron para ver si les liberaba de Herodes o de Roma. No, ellos iban a verle porque sabían que era el Redentor y que por él, por lo que él iba a hacer, ellos iban a entrar a la presencia de Dios. Pero miren, estos ejemplos tampoco deben de llevar a los jóvenes, porque sé que hay jóvenes escuchando este mensaje también, a pensar que es cierto lo que han escuchado referente a que la fe es cuestión únicamente de las abuelitas y de los abuelitos y de la gente mayor, que son ellos los que deben de estar en la iglesia y a los que Dios usa en la iglesia. No, nada está más lejos de la realidad. Estos fueron de los dos primeros creyentes que encontramos, pero hay otro de los primeros creyentes ya dentro de la historia de la iglesia formal que debería de ser un ejemplo para todos los jóvenes. ¿En dónde vamos a encontrar la primera mención de este joven? En Hechos capítulo 6, si quiere vaya yendo a ese pasaje.
En Hechos capítulo 6 encontramos que la iglesia pues ya ha estado en un proceso de crecimiento y es un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de un día a otro pues aumenta los números de los integrantes de la iglesia en Jerusalén por miles de personas. Y pues eso trae consigo pues problemáticas. Mire, el crecimiento de la iglesia es bien bonito. Es muy bonito ver a más personas llegar y los lugares y los asientos llenarse, pero pues trae retos consigo. Hay cosas que se necesitan hacer porque pues en la iglesia no se está únicamente para que usted venga aquí y se siente. Nuestro trabajo como líderes también es atenderle. Para eso también Dios nos ha puesto, no nada más para predicar, sí es un trabajo bien importante, pero también el atender a las ovejas. Y bueno, si crecen el número en Hechos capítulo 6 por los miles, pues hay mucha gente que atender y muchas situaciones que revisar, y los apóstoles en un punto se sienten abrumados porque pues ellos saben que deben de seguir orando, deben de seguir estudiando las escrituras para predicar, y pues hay áreas en las que pues no pueden cubrir. ¿Por qué? Porque la iglesia, la verdadera iglesia, siempre ha tenido un corazón para dar. Y las enseñanzas del Señor Jesús nos muestran también que debemos de ser generosos y procurar el bien del desvalido. Y pues la iglesia lo empezó a hacer. Y empezaron a atender a las viudas y a los huérfanos y a los desprotegidos que formaban parte de la iglesia, y haga de cuenta que se hicieron como comedores. Y pues, ¿quién cree que veía eso? Pedro, Juan, Mateo, y todos le entraron al principio, y pues era: ve a comprar la lechuga y ve a comprar tal cosa porque tenemos que preparar el desayuno y luego la comida, y aparte hay que predicar y hay que levantarnos, supongo, temprano a orar, o alguno decía: yo en la noche me voy a poner a orar para buscar al Señor, y se vuelve demasiado, ¿no? Y es necesario nombrar a los 12, nombrar a los primeros diáconos. Y vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando el Señor les muestra que esto es necesario nombrar algunos diáconos. Y el versículo 3 nos dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Son 3 requisitos los que nosotros encontramos aquí para los diáconos. Y si usted ve, son requisitos parecidos a los que tenía, son requisitos que son parecidos a las características que tenía Simeón. ¿Por qué? Porque para ser diácono se requiere tener buen testimonio, tener sabiduría y también ser lleno del Espíritu Santo. Y entre los 7 diáconos se eligió a un joven llamado Esteban. Esteban tiene aproximadamente 30 años de edad y tiene estas 3 características, y el Espíritu Santo le muestra a los apóstoles que él es uno de estos primeros 7 que va a empezar a servir. Y vean lo que pasa, lo que se nos dice de Esteban en el versículo 8, ahí en Hechos 6.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios empieza a usar a Esteban y empieza a obrar milagros a través de él. El periodo del libro de los Hechos es uno de los grandes periodos del mover sobrenatural de Dios que hay en la Escritura. Dios sigue obrando milagros hoy. Él nunca ha dejado de obrar milagros y de responder a las oraciones de sus hijos, pero en la Escritura encontramos algunos momentos históricos en los que el poder de Dios se manifiesta de una manera pues muy visible, ¿no? Muy, muy visible. Yo he visto milagros, pero han sido distintos a estos, ¿no? A la manera en la que se oraba en el tiempo de los discípulos. Y Dios empieza a obrar con poder a través de Esteban. Y se acuerda que los diáconos debían de tener también sabiduría, que era uno de los requisitos. No se refiere únicamente a la sabiduría intelectual, sino a la sabiduría del conocimiento de la palabra. Y Esteban, como todo buen cristiano debería de hacer, pues predicaba el evangelio para que otros se convirtiesen. Y pues los fariseos se molestan y pues se encargan de utilizar algunos medios ilegales como el soborno para deshacerse de Esteban. Lo que quieren es deshacerse de él. Y le pagan a personas para difamarlo y hablar mentiras sobre su persona, acusándolo de cosas graves. Y pues lo capturan y lo llevan al Sanedrín. Y en Hechos 7, si usted lo quiere leer, es uno de los pasajes más largos del libro de los Hechos, está el discurso de Esteban ante el Sanedrín. Allí Esteban le hace una defensa catedrática de la fe cristiana y les expone el evangelio a los miembros del Sanedrín. Entiéndase que el Sanedrín es la autoridad religiosa más importante de Israel. Y Esteban, igual que el resto de los discípulos del Señor, saben que no se tientan el corazón para amedrentar, golpear, torturar a los creyentes. Pedro y Juan ya han tenido pues sus encuentros con el Sanedrín, saben lo que hacen. Y Esteban ante ellos expone el evangelio desde Abraham hasta Moisés y les muestra cómo siempre una buena parte de los hijos de Israel fue rebelde ante la revelación de Dios
a través de Moisés y de los profetas, una buena parte del pueblo de Israel siempre se opuso a lo que enseñó Moisés y a lo que enseñó y a lo que enseñaron los profetas, y les dice, ¿y saben qué? Ustedes no están siendo la excepción, están haciendo exactamente lo mismo que nuestros padres hicieron en el pasado, pero ahora están cometiendo algo más grave, porque a quien están rechazando es al Mesías prometido. Y vean lo que le pasó. Mire, Esteban era un joven valiente. Y Esteban debería de ser un ejemplo para todos los jóvenes de esta congregación, de toda la iglesia, pero todos los de esta congregación, porque vivimos en un tiempo en el que, bueno, en México todavía no estamos tan extremos, ¿no? Pero vamos a llegar, le aseguro, es cuestión de años para llegar al punto en el que hablar sobre nuestra fe y defender nuestra fe va a implicar rechazo social, puede que más adelante otro tipo de consecuencias, ¿no?, más graves que el rechazo social. Esteban sabía lo que estaba haciendo. Como mencioné, él convivía con los apóstoles, y antes de este capítulo 7, pues ya los apóstoles han sido amenazados por el Sanedrín, ya los han intentado silenciar, no por medios amigables, sino a través de la violencia. Saben bien cómo Jesús fue condenado a la cruz injustamente por Poncio Pilato, pero por la influencia y las acusaciones hechas por el Sanedrín. Y Esteban sabe lo que les va a decir, y sabe lo que implican sus palabras, sabe cuál va a ser el resultado. Esteban conocía bien las consecuencias, pero no le dio miedo a hablar. No le dio miedo a hablar. Y mire cuál fue el desenlace de Hechos, de la vida de Esteban. Dele ahí una vuelta a la página de su Biblia y vaya a Hechos capítulo 7, versículo 57. Cuando termina Esteban de dar su discurso, esto es lo que sucede. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban sabía que al dirigirse al Sanedrín con estas palabras estaba firmando su sentencia de muerte. Pero no lo detuvo eso. Y mire, para hacer eso se requiere muchísimo valor, y como jóvenes deberíamos de entrenarnos en esto, porque ¿saben algo, jóvenes? Van a requerir mucho valor. La Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol, en Eclesiastés, en distintas ocasiones. Si usted lee el versículo 57, va a ver que esa manera de operar es exactamente la misma manera de operar de los grupos extremistas. Esteban les presentó argumentos sólidos para
para, para defender su fe. Pero con las personas que no quieren creer y que están aferradas a una enseñanza, no se puede dialogar. No quieren ellos dialogar, honestamente. ¿Qué fue lo que hizo el Sanedrín? Bueno, se puso a gritar, se taparon los oídos diciéndonos no quiero oírte, y se fueron de manera violenta contra Esteban y le quitaron la vida. Como mencioné, él tenía aproximadamente 30 años cuando esto sucede. Él no fue únicamente uno de los primeros creyentes, fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primer hombre que estuvo dispuesto a pagar el máximo precio por su fe. Y fue un joven. ¿Usted cree que Dios escogió a un joven para esto? No, lo hizo para darnos ejemplo a los que tenemos su edad, porque en algún momento puede que sea necesario. Entonces, yo le invito a que este 2021 no se entregue a la flojera. Aquí acabamos de ver que independientemente de nuestra edad, Dios nos quiere usar y nos puede usar de distintas maneras. Pero Él va a usar a quien se pone a su disposición. Si usted se quiere quedar en su casa, en la cama, se puede quedar ahí. No espere que Dios lo use. Pero si usted se pone a trabajar, y es como Simeón y como Esteban y es fiel, Dios le va a mostrar en qué lo quiere usar y lo va a capacitar. Dios nos quiere usar en este tiempo, pero está en nosotros hacer la flojera a un lado y ponernos a trabajar. Vamos a orar. Debemos sacudirnos cosas de nuestra vida. Muchas veces si nos cae un poco de polvo, lo sacudimos para que siga presentable la prenda en la que cayó un poco de polvo. Y yo creo que debemos sacudirnos muchas cosas en nuestra vida para ser la iglesia, los cristianos que debemos ser en estos tiempos especiales. Estamos viviendo tiempos especiales, no es un tiempo normal, todos lo hemos podido notar, lo vivimos en carne propia, pero es un tiempo para recapacitar, para valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él nos ha sostenido, nos ha dado muchos años con una libertad y unas facilidades impresionantes. Y ahora es tiempo de renovar las fuerzas, de renovar nuestro compromiso con el Señor y mostrar su gloria donde quiera que estemos, al costo que sea, así como Esteban. Un costo muy elevado, el más alto que hay, pero todo verdadero creyente, así como los primeros creyentes, como estos dos ancianitos, como este joven, estuvieron dispuestos a glorificar al Señor. Así que es tiempo de sacudirnos
la apatía, la pereza, el sueño, y levantarnos y resplandecer. Y hoy quisiera dedicar unos minutos a orar, porque ya muchas veces no alcanzamos a siquiera tener la lista de todos los hermanos, hermanas, tanto aquí de la iglesia como de otros lugares, que están en situación difícil. Hay muchas cosas por las cuales le damos gracias a Dios. Hemos visto milagros, gente sanada, gente que ha sido levantada por el Señor de una condición muy difícil. Pero también hemos visto hermanos que han partido, amigos que han partido, familiares que han partido. Pero hoy en día estamos en una situación extrema nuevamente. No solo nosotros, sino en todo el mundo prácticamente. Y es necesario que nosotros nos pongamos en la brecha para clamar al Señor y pedirle misericordia en este tiempo. Tenemos hermanos en extrema necesidad, como la hermana Isabel, que varios de ustedes conocen su situación, y otros hermanos que están en situación muy difícil. Pero en todo México, en todo el mundo, tenemos hermanos que están pasando situación difícil, y aún no creyentes. Yo quiero decirte que debemos orar también por los que aún no son creyentes, pero que la misericordia de Dios todavía está al alcance de ellos. Así que yo les voy a pedir que nos unamos todos, aunque sea en forma virtual, a orar por la misericordia del Señor, porque su mano no se ha cortado, su mano sigue extendida, pero que todos nos tomemos con mayor fuerza de su mano, que todos nos aferremos más a Él, pero que también oremos por aquellos que aún no le conocen, que puedan voltear los ojos y decir: no hay nadie más en quien pueda confiar. Vamos a orar, si les parece. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida por nosotros y que ahora está sentado a la diestra tuya, intercediendo por nosotros, en su nombre te pedimos que extiendas tu misericordia sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, que extiendas tu misericordia sobre nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo y que su vida se ha visto trastocada, trastornada grandemente de un momento a otro. En unos días, en unas semanas, en unos meses, para muchos ha cambiado la vida de una manera sorprendente. En cuanto a mí, y yo sé que en cuanto a ti también, el confiar en Dios, el descansar en Dios, sabemos que es lo mejor que podemos hacer. Ahí está nuestro bien. Pero hay muchas personas que necesitan de nuestro apoyo. Por eso la Escritura dice: soporten a los débiles en la fe. Y muchas veces
las tragedias, las situaciones difíciles debilitan la fe de algunos hermanos. Señor, te pedimos que sean fortalecidos en su hombre interior, en su ser interior, por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Obviamente de nosotros también necesitamos de tu ayuda. Te pedimos por nuestros pastores que también están expuestos a todo lo que está sucediendo. Nadie estamos exentos de todo el entorno que se está viviendo. Lo mismo sufre el creyente que el incrédulo. Lo mismo se ha muerto el creyente que el incrédulo. Se ha enfermado el creyente que el incrédulo. Se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin negocio el creyente que el incrédulo. Te pedimos por nuestros pastores, Señor, que los protejas, los libres, los fortalezcas, les dé sabiduría en este tiempo, Señor. Te pedimos que tú, Señor, resplandezcas en medio de este tiempo tan difícil, donde en lugar de que el hombre voltee los ojos a ti, están involucrados en muchas otras cosas y no te consideran a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar en la oración. Como dice tu palabra, en lo que requiere diligencia no queremos ser perezosos. Romanos dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración. Así queremos ser, y mucho más de ahora en adelante, Señor. Esto no nos va a detener, al contrario, nos ha hecho ver que necesitamos redoblar nuestro caminar contigo, nuestro predicar, nuestro resplandecer en medio de esta generación complicada, pero también maligna y perversa, que en lugar de voltear los ojos a ti, siguen caminando por sus malos caminos. Perdónanos, Señor, si hemos sido indolentes, si hemos sido apáticos, si hemos sido flojos, valga la expresión. Perdónanos, Señor. Queremos cambiar y queremos ser verdaderamente esa luz que tú dijiste que deberíamos de ser. Yo sé que este tiempo de no reunirnos presencialmente va a terminar, pero no queremos solo reunirnos. Si es un anhelo y es algo hermoso, porque la Escritura dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, alabando al Señor, glorificando al Señor. Pero lo que queremos es cambiar nuestros argumentos, nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Y queremos servirte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, que cada uno hagamos nuestra parte, todos como un cuerpo, como hemos visto, unidos, avanzando, porque tú vas con nosotros. Te damos gracias esta noche por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por el ejemplo que nos dejaste en las Escrituras de cómo confiar en ti y alegrarnos en ti. Te alabamos, Señor.
Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Yo los invito como decía Marco, a ser puntuales, a apartar este tiempo y aunque sea en forma virtual, pero estar juntos alabando al Señor y recibiendo de su palabra. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana.